Bienvenidos a una nueva cumbre del Semanal del Mostrador. Hoy la cumbre del lobby, ¿no? Vamos a hablar de una industria que influencia, de relaciones, de política, quién influye, cómo se influye, bajo qué reglas. Y antes quiero decir, acá estamos en el Copper Room del Hotel de Vines, acá en pleno centro, al lado a pasos del Teatro Municipal. La verdad que es un lugar que no lo recomiendo para los que no han venido al centro hace mucho tiempo. Agarró mala reputación y la verdad que el centro está realmente rejuveneciendo y este es un hotel, un espacio extraordinario. La verdad que felicitaciones a los que apostaron a hacerlo acá. Bueno, en Chile el lobby tiene un problema de reputación. Para muchos sigue siendo sinónimo de tráfico de influencias, reuniones secretas o privilegios para unos pocos. La realidad es bastante más complejo. El lobby es una actividad completamente legítima en cualquier democracia moderna, pero también en Chile menos comprendida, menos entendida y menos discutida, ¿no? Es más, la OCDE, con lo cual a veces nos gusta compararnos y a veces no tanto, reconoce que Chile tiene unas leyes de lobby más avanzadas en el mundo, pero al mismo tiempo plantea que la regulación quedó corta frente a las nuevas formas de influencia y recomienda una reforma. No, esa reforma, hay un proyecto de ley que, esto no fue a propósito, supe esta semana que justo hoy en teoría se trata en la comisión, creo que en la Comisión de Hacienda, ¿no? Pero tiene para rato, ¿no? Y en ese contexto invitamos a 4 representantes de la industria, ¿no? Acá a mi derecha tengo a Eugenio Raveret, socio fundador de COM, Ian McKinnon, que es socio encargado de asuntos públicos de Acerta, Cristian Torres, que lo conozco en persona, socio de Táctica, asesores estratégicas, y Marcela Al, por último, de Qualis, no socia. Muchas gracias a ustedes 4 por estar acá, por participar. Bueno, empecemos como con lo más complejo, ¿no? Del elefante en la habitación. ¿Por qué el lobby tiene tan mala fama? Voy a empezar contigo, Cristian. Muchas gracias, Iván, por la invitación y gracias por acompañarnos. Mira, uno puede identificar, la verdad, un conjunto de razones por la mala fama. Yo diría que una primera es que se mete en el concepto un conjunto de actividades que la verdad no tienen que ver con el lobby. Y que tienen que ver muchos de ellos con actividades bastante distintas. Cuando, por ejemplo, los medios hablan en medio de una tramitación de ley y algunas autoridades incluso de que hay un fuerte lobby ya de algún sector de la industria, de una industria determinada en una ley, pero no hay registro, ¿tá? No se sabe quiénes están conversando, no se sabe cuáles son los actores que están involucrados y cuáles son los intereses. La verdad es que no se está hablando de lobby, lo que se está hablando es de un tráfico de influencia al que se le pone el nombre de lobby. Así como esa actividad que no es legítimamente el lobby que se entiende como tal en cualquier parte del mundo, existen otro tipo de actividades que son el típico llamado por teléfono, la venta de contactos, la venta de relaciones, que la verdad es que tampoco tienen que ver con lo que uno conceptualmente debiera entender como tal. Sumo también una culpa de la propia industria del lobby o de las empresas relacionadas, que es que durante mucho tiempo el lobby se vinculó y se presentó como una actividad de alguna manera secreta, con procedimientos desconocidos, y eso también, esa lógica de secretismo, aumenta por supuesto la posibilidad de que exista una visión de algo que de alguna manera es opaco, ¿no? Y finalmente, solo como inicio, digamos, de la conversación, yo diría que hay un elemento que se conversa muy poco, pero que tiene que ver con la informalidad en el sector. Hay una gran cantidad de personas, de organizaciones, que realizan la actividad de lobby y que no están registrados, no existen, lo hacen de manera informal, lo hacen con bajos estándares de calidad, lo hacen muy parcialmente, ofrecen servicios específicos y no están registrados ni son conocidos en ninguna parte. Y por lo tanto, por situaciones puntuales, por errores, por malas prácticas derechamente de algunos, cuando se generaliza un concepto, se incorpora en ese concepto a todos los que legítimamente, con buenas prácticas, con registros correctos, se realizan esta actividad. Marcela, te voy a preguntar a ti, ¿cuáles son las críticas que se le hacen que son legítimas? ¿A la actividad? Es que vuelvo a retomar el punto de Cristian. El tema es
no es la actividad la que tiene un problema, es aquellas personas que no reconocen que están realizando la actividad. Entonces, a mí me pasa que cuando decimos vamos a criticar, el lobby es malo, el lobby es de tal característica, no, el problema está en la voluntad de las personas que están ejerciendo actividades que no quieren reconocer que son lobby. Entonces, no es el problema el lobby. Quiero separar ahí, hacer una línea divisoria grande entre las otras actividades que son derechamente delictuales y están en el Código Penal, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando hoy día, pero en medio del lobby y este Código Penal, tenemos en el centro un grupo de personas que están ejerciendo una actividad de representación de intereses, de incidencia ante los tomadores de decisiones que no están quedando registradas. Entonces, la crítica al lobby es, en mi opinión, es que hemos permitido que la mala reputación inhiba a estas personas que están en el centro de reconocerse como lobistas, porque probablemente hay personas que tienen temor a ingresar a esta categoría, porque saben que todos nosotros estamos en una pecera hoy en día, donde estamos expuestos al escrutinio público y lamentablemente se nos asocia con todo el entorno que está haciendo otras cosas. Y te iba a preguntar a ti, ¿qué mitos sobre el lobby, sobre todo en Chile, son completamente falsos? Yo creo que, por mencionar algunos, esta cosa como que el contacto y la red es fundamental para conseguir el objetivo de informar, persuadir, presentarse en el debate público. Eso creo que no es tan relevante incluso en el día a día de nuestro negocio. Es mucho más importante el desarrollo argumentativo, el trabajo quizás más 360 para un debate que es público, abierto, donde no solo es la autoridad la que está o el equipo formal que toma la decisión la que hay que contactar o abarcar, sino que también opinión pública, sociedad civil, la industria, etcétera. Entonces, creo que uno de los mitos así que se fundan sobre la mala reputación que muchas veces tiene nuestra industria, lamentablemente, que es la del contacto, la de la persona que conoce a tal persona en alguna institución. Creo yo que en los años de práctica dan cuenta que no es lo más efectivo ni te abre la puerta directamente para conseguir un objetivo. ¿Qué no te digo? Te voy a hacer la pregunta más difícil porque quiero ir un poco más atrás. Para una persona que está mirando este programa o que vino acá, explica cómo funciona el lobby, qué es el lobby, desde como si fuese acá una audiencia universitaria. ¿No? Explica cómo funciona, cómo es, defínelo. Mira, antes de eso voy a quedar con algo que comentó Cristian y la Marcela, que para ponerlo en términos más didácticos, o sea, como en cualquier actividad económica, el comercio informal, los comerciantes ambulantes pueden arruinar la actividad económica. Yo creo que a eso se referían. O sea, tenemos el mix del lobby. Los toldos azules del lobby. Son hoy día sobre todo, porque de un día para otro yo empecé a usar LinkedIn hace poquitos meses, y la cantidad de asesores estratégicos, consultores de asuntos públicos, de no sé qué cosas que tengo, es una cosa que yo jamás me imaginé que existía. Es como una explosión del lobby, y quizás por eso estamos en esta cumbre. Pero yo creo que eso es muy importante y que tiene que quedar seteado en este evento, que hay una amenaza para toda la industria, que es el comercio ambulante del lobby, y creo que en su minuto podremos tratarlo con más profundidad. Porque eso, como en cualquier actividad económica, perjudica a los que pagamos impuestos, a los que estamos inscritos, a los que tenemos un montón de restricciones para ejercer nuestras vidas profesionales, y no está bien. Y respecto a tu pregunta, ¿qué es lo que es el lobby? ¿Cómo lo podemos definir? Nosotros lo definimos, por lo menos en COM, como una estrategia de anticipación para enfrentar las potenciales dificultades que pueden tener tus clientes. Mucho más integral, como decía Ian, mucho más 360 que ir y conseguir la reunión y que me reciba no sé quién. Eso no tiene ninguna validez. Hay muchos clientes y empresas que caen en eso de que, mira, este tipo, su mujer va a la peluquería con la mujer del ministro, entonces, pura tontera que no tiene nada que ver con el lobby. Y yo creo que nos ha pasado a todos, que de repente llega un cliente a tu oficina, dice, mira, tengo este problema, no sé qué. Por lo menos nosotros, estoy seguro que ellos también le decimos, debiste venir hace 2 años.
porque ahora ya no, esto no tiene arreglo. El lobby es la capacidad de anticiparte a tus problemas y diseñar las estrategias para que cuando cambien las regulaciones, cuando tus competidores innoven y sean disruptivos, tú puedas poder responder de una manera integral, preparada y sobre todo que no te puedan sorprender. Yo creo que eso para nosotros en COM es el lobby, tiene que ver con la estrategia, no con una reunión, un contacto, una minuta, que es algo tan usado a veces por las personas que no ejercen bien este oficio. Cuando yo volví a Chile a finales del 2011, un amigo me dice: estuviste mucho tiempo fuera, negro, acá en el lobby se hacen los matrimonios, ¿no? Ahí es donde realmente se hacen las gestiones de asuntos públicos. Creo que el país ha cambiado para mejor con todo lo complicado que ha sido los últimos años, pero te pregunto a ti, Cristian, como parte, lo hablamos por teléfono cuando estamos preparando, ¿no? Como parte, como yo lo veo, como parte importante incluso de una discusión para llegar a políticas públicas que tengan sentido y que todos los actores o los stakeholders en esa política pública tengan un espacio para poder presentar y explicar, ¿no?, en una democracia abierta, cuáles son sus posturas. ¿Estoy siendo demasiado inocente al respecto? No conceptualmente. Yo creo que dame un segundo, no fuera el tema de los matrimonios, que creo que vale la pena, porque Chile bueno, pasa que nuestra sociedad también harto de eso haya. O sea, yo concuerdo, y de hecho la profesionalización de la actividad tiene que ver con hacer una asesoría integral que va mucho más allá del contacto individual que se pueda tener, y eso es real. Pero Chile es una sociedad bien especial en su composición. Chile es una sociedad bien especial también en su composición, y efectivamente las relaciones sociales construyen una idea de influencia en espacios acotados donde, entre comillas, se supone que se juntan los poderosos, que de alguna manera la ciudadanía también observa. Y quizás también parte de esta mala fama del lobby tiene que ver con la idea de que ese acceso al poder es un acceso restringido solo para algunos y solo para quienes tienen contacto con esos algunos, digamos. Entonces, algo de eso también puede haber. Ahora, en la práctica también, y abordando la pregunta que me hacías, el lobby y las estrategias de incidencia, de alguna manera, no la hacen solo las empresas. Esto es algo que tiene que ver también con grupos de interés diversos, todos por cierto muy legítimos, y que tiene como objetivo muchas veces la mejora de cierta legislación y de la institucionalidad, que son intereses colectivos a pesar de que los representen particulares, ¿ya? Yo te ponía el ejemplo cuando hablamos antes del programa de la ley de adopción, por ejemplo, en Chile, que se aprobó el año pasado. Esa es una ley donde afortunadamente la sociedad civil desplegó estrategias de incidencia y estrategias de lobby para poder mejorar una ley que podría haber salido muy mal a mitad de camino, como estaba siendo enfocada, porque habían elementos fundamentales que no estaban incorporados en la discusión, y por lo tanto esta lógica integral de dar a conocer las diversas perspectivas que hay, los diversos intereses, los temas que están quedando fuera, también es una dimensión que, por cierto, está mucho más presente en el mundo empresarial, pero también está presente en otros sectores, los sindicatos hacen lobby, los gremios hacen lobby, las organizaciones de la sociedad civil hacen lobby, y por lo tanto, ¿cómo se profesionaliza eso? ¿Cómo se hace integralmente? ¿Cómo se tiene claridad? ¿Cómo son los procesos de toma de decisiones? Los tiempos. ¿Cómo nosotros profesionalmente somos capaces a los clientes de darle una mirada integral, conociendo a fondo los problemas y no pensando que esto se limita al llamado por teléfono o, como decía Keno, a la construcción de una minuta o de un comunicado de prensa, que muchas veces es como se piensa que funciona la actividad? Marcela, cuéntame las buenas cosas del lobby. ¿Por qué crees tú que el lobby es importante en una democracia? Difícil resumirlo, pero claramente, bueno, el lobby es una actividad inherente al ser humano, es es consustancial a la democracia, es la relevancia que yo veo que es el aspecto más importante a destacar, que el lobby nutre el debate de las políticas públicas. Un lobby profesional y ético va a aportar a que las políticas públicas sean de mejor calidad,
representen la realidad nacional a cabalidad. También, en el fondo, si está realizada apegada a la normativa vigente, va a hacer que sea trazable, además. Entonces, eso es básicamente. Hay una subpregunta cuando estaba preparando, y creo que les mandé en el temario. ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la representación profesional de interés? Creo que una de las preguntas más difíciles que tenía este panel. Yo tenía mucho temor a esta pregunta. Como soy mujer, se la podría ceder a alguien, pero bueno, voy a tratar de responder. Broma. Efectivamente, la libertad de expresión tiene que ver con una opinión que yo emito sobre algún tema. La representación de intereses tiene por objeto influir, incidir directamente en una política pública, y en el fondo estamos representando un interés legítimo, por supuesto. Por lo tanto, la línea divisoria es un poco gris o angosta, por así decirlo, y por eso hay que ser muy cuidadosos en esta discusión de las nuevas normativas que se van a incorporar a la ley del lobby. Hay que ser muy cuidadosos para no traspasar esa línea, creo yo. Ian, vamos a lo micro. Llega un cliente a Acerta, se junta contigo, un poco tomando lo que mencionó Keno. ¿Vienen cuando ya tienen un desafío o vienen antes porque dicen, mira, estamos pensando hacer un proyecto desalinizador en el norte y queremos que nos ayuden en todo este proceso? ¿O vienen cuando, veo que el gobierno presentó un proyecto de ley que me va a afectar? ¿Cómo funciona eso, no, en la práctica? Como hacerme un poco un mapa de cómo es esa conversación. Voy por el caso planificado primero. El lobista o las agencias que tienen áreas de asuntos públicos como las nuestras apuntan en particular a un tipo de audiencia, podríamos decir, que son los que toman decisiones, los reguladores, tu fiscalizador, etc. Esa es una audiencia que está incorporada a un universo más grande de audiencias donde están, por ejemplo, la opinión pública, tus vecinos, consumidores, etc. Por lo tanto, cuando una empresa necesita avanzar, tomar una decisión estratégica como la que tú mencionas, Iván, efectivamente la planificación incluye a ese grupo específico de tomadores de decisión, ya sea porque te tienen que autorizar un permiso o porque, bueno, vas a contarle una buena noticia y en el día de mañana él puede terminar siéndose un actor favorable o aliado para, qué sé yo, elevar la licencia social, por ejemplo, validando tu proyecto en algún momento, en alguna circunstancia. En ese sentido, la planificación es importante y uno lo involucra en un plan más de largo plazo que tiene toda esta como integralidad, es decir. Ese es la gran mayoría de los casos, aunque en los casos que nos toca atender a nosotros. Aunque es cierto que también existen las crisis o los efectos puntuales. Nuestro sistema legislativo vive de contingencias, de emergencias, de situaciones, proyectos específicos. La misma miscelánea que se aprobó hace pocos días en el Congreso contiene elementos que son para alguna industria en ese sentido crítica y que aparecen en un momento específico de una discusión y a veces se desatiende o no saben por qué, quién lo trajo, no lo venían venir, ¿ya? Y eso es común. Eso también es nuestro rol también estar, además, y paso el dato, esta agencia no solo nos dedicamos al lobby como esta representación de intereses particulares frente a una autoridad en un momento específico, nos toca atender de manera permanente, no diría 24/7, pero muy atento a toda la discusión todos los días, porque aparecen estos hitos, algunas señales que para evitar este momento crítico es mejor alertar con la anticipación. Pero si eso ocurre, si es que viene un elemento así como crítico, efectivamente ahí todas las fuerzas de energía se concentran en tratar de llegar a ese proceso de toma de decisiones, que puede ser una autoridad, puede ser una entidad colegiada, una comisión, el Congreso, etcétera, para plantear los argumentos de manera súper transparente y trazable de que la consecuencia de esa decisión que se va a tomar puede tener algún efecto nocivo, no solo para la empresa en sus intereses particulares, que es legítimo plantearlo, pero a veces también para la industria en su conjunto, la sociedad en general, etcétera, etcétera. Hay millones de casos que podemos ver, hay situaciones de estos proyectos que aparecen, planteando específicamente el Congreso,
yo diría casi de manera diaria. Hay que estar atento a que algunas veces falta que ocurra el hito comunicacional de agenda pública que lo gatille para que esta cuestión pase a ser crítico, como lo digo. Lo ideal es un poco avanzar en la primera línea, tener la planificación. Pero ahí están un poco los dos elementos, diría yo. Quiero entonces una doble pregunta. ¿Toda influencia debería transparentarse? ¿No? O toda gestión de influencia. Y segundo, tú que viste afuera y tienes un montón de intereses, si hiciésemos un análisis comparado de cómo funciona la industria acá en Chile comparado con otros países, ¿cómo estamos? Vamos a partir por esa. Si uno hace una comparación respecto de cómo funciona la industria del lobby regionalmente, incluso en Europa, te diría yo, y como en Chile, la respuesta es la misma que te doy. Si Chile, si se compara con el resto institucional y económicamente, me gusta decir últimamente, esto es Suiza, si tú te comparáis con el resto. O sea, sin chocolate, pero esto es Suiza, desde todo punto de vista, y eso también alcanza la industria del lobby. Nosotros, como instituciones republicanas, tribunales de justicia, seguridad económica, certeza jurídica, somos Suiza, y en el lobby también. De hecho, somos el único país de América Latina que tiene una ley de lobby como tal, y en España todavía no la logran sacar, y si tú te vas a Bruselas, también es medio opaca la legislación, no es muy transparente ni está cerca de serlo lo que tenemos acá. No es comparable con Estados Unidos, donde sí los estándares son muchísimo más altos y hacia allá tenemos que apuntar. Pero Chile está muy bien con la ley de lobby que tiene, y podemos mejorar mucho con el nuevo proyecto de ley. Eso es lo primero. Sobre la última pregunta. ¿Y la primera cuál es la próxima? Si toda gestión de interés tiene que ser transparente. Ya ahí tiene que ver, y un poco tomo la pregunta que le tocó a la Marcela, que es bien complicada. Primero, no toda expresión respecto de incidir necesariamente es lobby. O sea, yo no podría calificar la protesta de los estudiantes de ayer como un tema de lobby. No obstante, es un tema que tiene probablemente consecuencias económicas en el presupuesto nacional y un montón de cosas de ese tipo, muy similares al lobby, pero no puedo decir que eso es lobby. Ahora, no sé, algo que se plantea, la opinión de algún académico en un diario. Bueno, tendría que mirarla bien, cuál es los grados de vinculación que tiene el amigo académico que publica, porque hay gente que puede arrendar sus columnas para por ejemplo, tratar de incidir, y eso es parte de una estrategia de lobby y de influencia. Creo que una vez tú lo nombraste, una vez Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda, hizo una columna en el Diario Financiero. El único que lo hace, que es el estándar. El Diario Financiero, que advirtió sobre el Mercurio, para ser más. No, el Financiero. Y advirtió que él escribía sobre la regulación eléctrica, pero que era parte del directorio CGE. Y ese debería ser el desde para muchas cosas. O sea, yo soy académico, capo, no sé qué, pero a mí me tiene contratado tal o cual. Y esto ya, si vamos más adentro, es mucho, mucho más profundo. O sea, si tú querés revisar los expertos que van al Congreso, que no firman ninguna declaración importante de manera obligatoria, sino que voluntariamente el que quiere hace una declaración de intereses, eso en Estados Unidos no se podría hacer, por ejemplo. Así ya tenemos que apuntar. Entonces, vuelvo al principio, no toda la influencia es necesariamente lobby, pero gran parte de la influencia, y no necesariamente la que tiene que ver con las reuniones, también es lobby. De hecho, el proyecto de ley o la recomendación que la OCDE hizo sobre mejorar nuestra legislación en este tema, habla, igual es medio polémico, del tema de las campañas en redes sociales y cosas parecidas sobre un tema, o sea, con mi plata no. Pero, por ejemplo, bueno, esto lo abro a los cuatro y me interesa, porque, por ejemplo, si parte de la campaña de un cliente de ustedes es, mira, vamos a asegurarnos que ustedes tengan reuniones con la ministra X por la ley de lobby, también vamos a asegurarnos de que la postura de ustedes puedan ir al Congreso y asegurar reuniones transparentadas con los diputados, subdiputados, senadores, también vamos a asegurarnos, vamos a tratar de que varios de el equivalente de informes en derecho, pero columnas se publiquen en varios medios, vamos a hacer una campaña en redes sociales. ¿Qué parte de eso, que todo es parte de la incidencia de influir en el proceso? Por una parte tenemos
obviamente por la ley de lobby, la plataforma que, bueno, se reunieron con X. Pero, por ejemplo, crear toda una campaña en redes, lo que dijiste tú, pedirle a un académico o a una experta una columna que se publique en el Mostrador, en Mercurio, ya sea para influir. Crear medios, o sea, ¿qué parte de la segunda parte, que es más gris, debería ser transparentada, estructurada? No tengo respuesta, obviamente, por ser experto, pero ahí es donde estamos en el área gris. Les dejo la pelota picando, el que quiera tome el tema. Mira, es bien difícil dar una respuesta completa a la pregunta, pero sí hay ciertos elementos que uno podría decir y algunas cosas que estaba planteando Eugenio. Por ejemplo, ha habido por lo menos un par de legislaciones relevantes en materia regulatoria en sectores importantes en el país donde hemos visto un desfile en los medios de comunicación y hay también una invitación a los medios, donde desfilan expertos en los temas. Y resulta que todos los expertos son neutrales en su opinión. Y la mitad de esos expertos son miembros de directorio de la industria que está discutiendo, ¿tá?, esa misma ley que está intentando influir. ¿No sería un estándar lógico que los medios, cuando entrevistan a un experto, le pregunten en la entrevista si representa o no, si tiene participación? Totalmente, yo soy pesado con esto. En el Congreso Nacional, lo decía de alguna manera Eugenio, cuando se invitan expertos, y son un par de parlamentarios lo han hecho en un par de proyectos de ley, pero no es la norma. ¿No sería lo natural que cuando se siente el experto académico, especialista del sector que sea, se le pregunte si está remunerado, participa, asesora, es miembro de alguna institución que tenga intereses en la materia que se está discutiendo? Esos niveles de transparencia que no requieren ni siquiera una legislación, requieren ciertos códigos de ética básicos que las organizaciones y las instituciones determinen, podrían mejorar el estándar de una manera bastante importante. Y en eso hoy día no hay regulación. Por el contrario, ¿qué es lo que hacen muchos medios? No todos, por supuesto, que cuando se está investigando alguna estrategia de influencia, se buscan los que legítimamente tienen todo registrado y resulta que aparecen como los malos de la película, aquellos que todas las reuniones la han hecho bajo la formalidad del sistema, que tienen todo registrado en la plataforma, que todas sus reuniones son transparentes, que se sabe quién está contratando el servicio, y todos los que se mueven subterráneamente y que emiten opiniones como si fueran libres por la vida, ellos no aparecen registrados en ninguna parte, ¿ya? Y curiosamente, quienes son catalogados de lobistas, entre comillas, con un mal sentido de la palabra, son los que se apegan estrictamente a la ley. ¿Alguien quiere comentarte el mismo tema? Ay, perdón, que no estamos peleando con los expertos. Yo creo que en el mundo de los expertos estamos en el peor de los mundos. Finalmente ellos tienen una chapita de credibilidad porque son los expertos en los temas, pero finalmente lo que ocurre en las comisiones, por ejemplo, del Congreso, es que no queda registro de quién representaban. Eso por último podría ser catalogado no tan grave si hubiera la obligación de registrar ex post, ¿cierto? Que él pudiera registrar ex post que tenía un interés en tal cosa. En el mundo ideal podría ser. Pero cuando a mí me parece aún más grave, cuando estos expertos comienzan a asistir a reuniones uno a uno, y lo hemos visto, comienzan a tratar de influir después fuera de la comisión, porque eso ya no está a la vista de todos. Por último, cuando van a las comisiones en el Congreso, uno dice, bueno, está exponiendo, por último, hay la posibilidad y la oportunidad de informarnos como sociedad de lo que está ocurriendo. Sospechamos que este experto podría no ser tan imparcial, sin embargo, sabemos los argumentos que está utilizando. Pero cuando ese mismo experto comienza a ir a reuniones uno a uno, estamos en un problema aún más serio. Yo quería agregar un aspecto respecto a las campañas. Efectivamente, en el informe de la OCDE lo detectan como una de las nuevas dimensiones de influencia en los procesos de toma de decisiones, más bien indirecta. Y ahí levanto un tema. Ya la característica de los lobistas versus los gestores de intereses es un poco esa remuneración mediada para representar intereses de terceros. Con las campañas y otra forma indirecta de influencia, la remuneración ya tiende a diluirse como el elemento característico del lobista.
Y en el tema de las campañas, efectivamente, hay un asunto ahí interesante porque efectivamente uno puede ejercer esa influencia, quizás sin la trazabilidad, la transparencia, que sí se le exige a la industria. Y el problema, quizás, esto ya es un detalle, pero podemos verlo después, la discusión del proyecto de ley establece la obligación de que nosotros, las agencias, los lobistas, los representantes calificados de intereses, que va a ser la nueva nomenclatura, estemos obligados a reportar como acción de lobby aquellas campañas públicas que nosotros llevemos adelante en representación de terceros. Pero no hace... Me interrumpí solo para interrumpir. Si, por ejemplo, tiene un cliente X y usted le dice, mira, como parte de nuestra estrategia, reunión con esto, y yo les sugiero a ustedes que ustedes hagan una campaña en redes Exacto. y en medios, y esa campaña la hacen independiente, a sugerencia de ustedes, pero la hace la empresa, ¿no?, que los contrató. Ahí está el punto, Ahí porque está el la filtro. obligación de informar esto va a estar si es que yo hago ese financiamiento como un elemento más de mi asesoría. Pero si la empresa, por mutuo propio, genera esta campaña, mientras no sea calificado, no necesita reportarlo. Por lo tanto, entiendo el desafío que plantean las nuevas dimensiones de influir, pero en la discusión del proyecto hay algunos matices que podrían ser perfectamente mejorados en algún trámite de la discusión, porque van a ocurrir esas situaciones. Se van a estar reportando por un lado algunas, y otras que quieren evitar esa transparencia y esa trazabilidad van a preferir hacerla de mutuo propio, digámoslo así. Sí. Es que a mí me llama la atención cuando estamos hablando acá de lobby, de lobbyistas. Partiste con que el lobby tenía mal nombre, que sí. Pero resulta que hay otro concepto que todo el mundo venera y es el concepto más lindo de las políticas públicas, es la asociación público-privada. Bueno, el lobby es la concretización de la alianza público-privada, con reglas, con transparencias, con todo. Entonces, cuando están hablando de la alianza público-privada, eso necesariamente tiene que hacerse a través de actividades de lobby. Entonces, el combate acá nuevamente a la irregularidad, al tráfico de influencia, a los políticos que llaman para que, no para recibirlo a ellos, sino que mira, tengo un amigo, si lo puede, eso va a quedar entre paréntesis prohibido en la próxima ley de lobby, porque pedir que reciban a alguien es un acto de lobby y para eso tiene que estar registrado. Todo ese tipo de cosas que hay que erradicar, hay que cambiarlas para que entienda la sociedad que esta es la forma de hacer más transparente la incidencia y la influencia en la definición de las políticas públicas. El lobby finalmente crea valor. Bueno, a eso quería ir, porque a esta tercera parte también la voy a dejar amplia porque a lo mejor cada uno tiene una visión, pero ¿el lobby mejora la democracia? ¿No es exitoso en Chile, por ejemplo, cuando no se mejora la legislación? ¿Pueden dar algunos ejemplos del diente? Ahí, perdón que me monopoliste, pero que cuando vino la delegación de la OECD, vinieron los franceses, estuvimos con ellos, conversamos y nos dijeron, la democracia necesita más lobby, no menos lobby. O sea, esa es la recomendación en concreto. Eso nos dijeron. Le preguntamos lo mismo, oye, el lobby, no sé qué. Digo, la democracia necesita más lobby, no menos lobby. Porque cuando hay menos lobby, hay más matrimonio, cocina, evento familiar, colegio, peluquería, toda la tontera esa. Yo no necesito. No, tú no sería tu caso. Pero necesariamente la democracia necesita más lobby. Bueno, pero vuelvo a la pregunta. Cuando funciona bien, funciona, o sea, mejoran las políticas públicas, hay métricas que miden, ¿no? Cuando ustedes van a un cliente o dicen, mira, esto salió mejor porque hubo más conversación, hubo más diálogo, hubo más público-privado, ¿no? No sé si dar ejemplos porque a lo mejor no quieren, pero en general, ¿funciona? ¿Mejora la calidad de las políticas públicas en una democracia el lobby? Sí, yo diría más y mejor, no solo más, pero más y mejor. Yo estoy convencido que sí. Mira, básicamente en la lógica de cómo se diseñan y se construyen las políticas públicas. Las políticas públicas que nacen de la identificación inicial de problemas que son colectivos y que requieren soluciones, valga la redundancia, soluciones públicas a problemas colectivos, normalmente tienen una visión siempre parcial, por muy técnicamente sólidas que puedan ser. Y las políticas públicas no solo son viables cuando son la mejor propuesta técnica, las políticas públicas
ya necesitan un conjunto de otros elementos que la hagan posible, entre ellas la viabilidad, la legitimidad, los tiempos de ejecución, que sean implementables. Hay una serie de otros elementos. Esos otros elementos que hacen posible una buena política pública y el mismo diseño técnico, naturalmente se ven complementados de buena manera cuando aquellos que están afectados por esas políticas públicas, con diversos intereses, pueden participar en ese proceso. El buen lobby, bien regulado, transparente, lo que hace es facilitar ese proceso de participación en la construcción y el diseño de las políticas públicas. Por lo tanto, evidentemente, cuando está bien hecho y cuando es serio y transparente, cuando es profesional y cuando no es este telefonazo o la peluquería, como decía Eugenio, es un aporte a la democracia, sin duda. Vamos al proyecto de ley, ¿no? Marcela, ¿es necesaria hacerle cambios? ¿Y qué es lo bueno, lo malo y lo feo de este proyecto que se está discutiendo ahora? Era absolutamente necesario hacer esta modificación. De hecho, el proyecto de ley sigue las recomendaciones de la OCDE. A ver, una de las modificaciones que a mí más me gusta y me parece muy acertada, el tema de la puerta giratoria. Creo que tenemos un problema bastante serio hoy día de falta de transparencia en quienes están incidiendo en las políticas públicas. Hay autoridades que salen de los cargos de gobierno y inmediatamente comienzan a... ¿Hay una regulación ya que te da como 6 meses Sí, pero a ver, lo que se pretende es que sea 1 año de manera genérica y 2 años para aquella autoridad que sale por ejemplo, del Ministerio de Energía y va a trabajar a una minera y a representar intereses. A mí esa parte de la regulación me parece bastante apropiada. También la que elimina la diferencia entre remunerados y no remunerados, creo que es una calificación que no es apropiada. Por lo demás es muy difícil de pesquisar porque hay remuneraciones directas, hay remuneraciones indirectas yo creo que el foco ahí está en detectar quién está incidiendo en una política pública. Por lo tanto, el tema de la remuneración pasa a segundo plano. Es muy buena esa sugerencia del proyecto. Creo que donde está el debe el proyecto es, a mí me gustaría ver más detalle de lo que ocurre con los expertos y las comisiones asesoras. Me ha tocado ver que, bueno, y la igualdad de trato, también hay problemas con la ejecución de la igualdad de trato en el proyecto original de ley de lobby. Muchas veces a los lobistas se nos rechazan audiencias. Yo he recibido rechazos que señalan que no me van a recibir porque soy lobista. Ese tipo de respuesta he recibido. Y después me he encontrado con comisiones asesoras que se forman al interior del Congreso, donde hay expertos que uno sabe que pertenecen a un sector. Entonces están participando como actores expertos. Mientras que a los lobistas registrados no se les recibe por ser lobista. Entonces hay una incongruencia, una asimetría demasiado grande que creo que el proyecto no termina de hacerse cargo. Concretamente, en Irlanda y en Francia han establecido que cualquier experto que quiera incidir en una política pública, es decir, cualquier persona que no pertenezca al Estado o al Congreso, a la Cámara de Diputados, se tiene como una persona que está incidiendo en una política pública. Yo creo que tenemos que avanzar algo así o parecido o gradual. Ian, ¿tiene algún comentario acerca del proyecto de ley? ¿Lo bueno, lo malo y lo feo? No sé si cosas feas, creo que no estaba pensando, no encontré ninguna. Cosas buenas, valida un poco el diseño de la ley chilena, un poco. No propone cambios radicales en esa línea, sino que profundizar aspectos que van en la línea de lo que más se necesita hoy, o que de las nuevas necesidades, que son más transparencia, trazabilidad,
cosas que hoy día el sistema chileno, lo mencionaba Enrique, son bastante buenos a nivel comparado incluso con la más avanzada democracia. Creo que tiene algunos aspectos que se pueden mejorar. Ahí meto la categoría de lo malo, hablábamos algunas recién respecto a las campañas. Hay ciertas excepciones para los registros que me entran en áreas grises, por ejemplo, aquellas entidades que facturen menos de 2.500 UF al año podrían no necesariamente tener que registrar sus acciones de lobby si son calificados. Eso puede abrir la puerta a algunas malas prácticas. Lo mismo un poco lo que contaba Marcela, hoy día hay deficiencias en la ley que podrían hacerla mejor. Por ejemplo, no se conoce las razones de por qué una autoridad te rechaza. Uno no sabe cuáles son las audiencias que rechaza y cuáles las que sí aceptan esa comparación en el sentido de la igualdad de trato. El tiempo de demora de algunas instituciones para responderte es bastante alto y hasta como problemático, porque tú tienes que empezar a actuar por canales que no son los establecidos por la ley, el teléfono, a través de un tercero, para que un poco den respuesta si es que te van a aceptar o no la audiencia. Elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de la remuneración, lo mencioné hace un rato, me parece súper bien. Creo que los lobistas tenemos esto es una industria que incluye actores tipo Makes, como mencionábamos, que pululan por muchas partes y que no es buena cosa que estén un poco a la sombra de los que sí nos clasificamos como lobistas, nos registramos como tales. Y respecto a la puerta giratoria, un par de cosas nomás. Algo que demuestra lo que he visto es que quien sale del sector público a intentar ejercer en esta industria no tiene una tasa de éxito relativamente alta. No son tanto las figuras o las altas autoridades que se han venido al mundo de la representación de intereses y consiguen con éxito instalarse en este mundo. Creo que ahí hay una especie de precaución que está bien, pero no necesariamente va a tapar un problema que hoy día existe, pues no lo veo. Y al revés, la persona... Pero puede ser que eso sea por el tema, por la razón que estamos teniendo esta conversación, de que, entre comillas, la gestión de intereses o el lobby tiene mal nombre, porque yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y ahí todos los diputados, senadores que actualmente querían ir a facturar y no pagar la universidad a los hijos, se iban a trabajar a agencias de gestión y el valor agregado era que, primero, que la industria es transparente y es bien vista, y también porque tenían todos los contactos porque habían estado en el Congreso. Acá, esto es completamente anecdótico, preparándome para este evento, hablé con ex ilustres y me decían, no, que queda feo, prefiero trabajar en un bufete de abogado como asociado porque se ve feo que yo esté haciendo lobby. Y yo decía, ¿pero por qué? Ese es el punto, como que no les gusta un poco aparecer en esto, hacen y cuando lo intentan hacer tampoco el resultado es muy exitoso, porque lo hablábamos al principio, esta industria ya es mucho más abarcadora de herramientas, acciones, más que el uno a uno, la audiencia con la autoridad. Y al revés también creo que, porque también es por una puerta giratoria, quien trabaja en este lado y quiere embarcarse en el mundo público, tengo mi aprensión ahí. Yo creo que con la mera uno abstenerse por conflictos de intereses podría ser suficiente. Esa es como la opinión que tenemos en la oficina, pero bueno, creo que no aporta mucho esa barrera. Entonces, tiene cosas buenas y una cosa que creo, a lo mejor espero, si es que este proyecto avanza, se puede mejorar en la tramitación. Que no voy a pasar, todos los temas están relacionados, pero te voy a preguntar desde el punto de vista de las clientes. Cuando vienen a hablar con ustedes, la mayoría acá veo que hay un par de gerentas y gerentes de asuntos públicos de empresas importantes, vienen entendiendo cómo funciona, vienen completamente perdidos, saben de la importancia, y hago el eco que con el tema de comunicación, históricamente en la empresa, él o la gerente de comunicaciones, hasta hace un par de años era por ahí un rol, una gerencia secundaria, comparado con el gerente de finanzas o la gerente de finanzas, pero eso ha cambiado porque liderar es comunicar. Y me pregunto entonces, pero si se entiende, si el cliente cuando viene entiende la importancia, cómo funciona, lo respeta como actividad o lo hace porque, oye, tengo que hacerlo. En nuestro caso, como empresa,
no fue una definición, pero se fue dando de esa manera. Nuestros clientes son todos grandes empresas extranjeras listadas en las principales bolsas del mundo, salvo una que es chilena, pero que cumple con esos estándares y por lo tanto entienden perfectamente qué es Government Affairs, Public Affairs, cómo se hace, etcétera. O sea, no tenemos ningún problema con ello y precisamente quieren hacer todo by the book y que todo sea con un alto nivel de compliance y entienden que esto es mucho más profesional de lo que aparece. Y creo que en el tema nacional está el déficit, en que la solución rápida, ir más por el camino corto, es lo que se busca y ahí terminan, bueno, contratando a los abogados, que el estudio del bufete de abogados acá, que tenía el exministro no sé qué, y después tú empiezas a escribir notas de ellos y, que mira, que están haciendo acá, tráfico de influencias, eso es lo que suele pasar. Entonces, pero lo que dije al principio, entiendo que hay como una madurez por el tema del lobby y tiene que ver con el ciclo político. Y acá lo de las exactoriedades. Yo leí, no sé si lo publicaste tú, probablemente. Sí, bueno, sí. Sí, que la ex ministra Isen Echeverry se integraba a una agencia de comunicaciones y ella va a estar a cargo de los asuntos públicos para temas tecnológicos. Eso es como la medalla de oro de que el Frente Amplio entendió que el lobby era una cosa que existía y que se tiene que hacer y que suma valor y creo que, como lo anticipó mi socio en una conversación hace un año atrás, que está acá, me dijo, quiero quédate tranquilo, se termina el gobierno y ya esto el lobby se va a quedar completamente transversalizado y creo que así fue. Entonces, creo que ya el país está como bastante más maduro en el sentido que esto se necesita y las empresas ya empiezan a tener proyectos para presupuestos para agencias de asuntos públicos o comerciantes ambulantes del lobby también, pero bueno, ya empiezan como a tener una visión de que esto es necesario y que se tiene que hacerse bien y que hay más profesionalismo en esto. Bueno, estamos pasando rápido y quiero saltar a otro tema que me interesa, que es más micro también. No sé, Marcela, tú has tenido experiencia, bueno, todos la tienen, pero con el dicho que, bueno, que Dios está en todos lados, pero atiende Santiago. Mi pregunta es, a la hora de campañas, en que es un proyecto que obviamente se está tratando en el Congreso de Valparaíso, con los actores acá en la capital, pero que el impacto, ya sea porque es un proyecto de inversión o porque es una ley que va a la región, se va a dar en las regiones o en una región en particular. ¿Cómo se distribuye el trabajo ahí? ¿Cómo se analiza si, oye, hay que hacer más pega en, no sé, te invento Antofagasta porque va a afectar mucho a la minería y hay que hablar allá? ¿Cuánto a medida que el país se regionaliza más, cuánto se ha regionalizado la gestión de intereses? Bueno, se ve muy patente en el tema del Congreso. Efectivamente, los planes de lobby de asuntos públicos hoy en día son bastante más diversos. Tenemos en el fondo una matriz de actores más grande. En nuestros planes, en el fondo, está incorporada la variable local, regional. Creo que cada vez lo hemos ido incorporando más en las variables. Antes uno se fijaba mucho en los miembros de las comisiones que iban a discutir tal tema, pero hoy en los planes, pienso que todas las agencias están haciendo lo mismo. Nos estamos enfocando bastante en las regiones y los planes son bien transversales en ese sentido. Bien, ¿qué es lo que hace una o un buen lobista? Si tú mañana vas a contratar a algún universitario, abogado o ingeniero, sociólogo, socióloga, ¿cuáles son las características? Porque por lo que escucho de ustedes, se ha profesionalizado mucho y no solamente tener buenos contactos y saber qué teclas tocar, sino que está mucho más profesional y un montón de otros factores. Sí, bueno, si uno hace como el 100% de su tiempo, quizá esto de la representación es una fracción, no diría que menor, pero hay otros temas a los cuales nos dedicamos y abocamos con mucha intensidad. Y yo cuando contratamos en la oficina, los que les gusta el área de asuntos públicos tienen que tener una especie como de pasión por lo público. Es un poco lo que decía, cómo le afecta esto a Boca. O sea, que la situación A que se está dando en una circunstancia específica, cómo esto puede redundar en la operación, en el marco regulatorio, en la validación o la licencia de nuestros clientes. Siempre estar pensando un poco en esa
en esa línea, incluso también no quedarse solamente con el escenario local. Hay mucha discusión tipo cascada que viene de afuera, llega con bastante mimetismo muchas veces, o se replica de manera bastante parecida a lo que hay afuera. Al revés también, hemos nosotros exportado algún tipo de legislaciones. Todo eso como que te obliga o te genera el interés de estar mirando permanentemente lo que está ocurriendo en esta dimensión. Yo creo que un buen asesor de asuntos públicos / lobista, porque tiene esa dimensión también, tiene que estar preocupado de la agenda de manera bastante transversal, 360, yo te diría, recurrentemente. Cristian, vamos a hablar tema incómodo porque nos está quedando, estamos entrando a la última en tierra derecha. El lobby y la ética. No siempre está el tema de los abogados, que cuando te llega un caso, uno cuando el ignorante dice, oye, yo no tomaría un caso así porque va en contra, pero bueno, se toma porque es un rol en una democracia, el derecho a abogado a defender el tema de estos asuntos públicos. ¿Dónde entra la ética? Si llega un tema, no sé, a lo mejor en la empresa de ustedes son todos muy ambientalistas y llega un caso que va en contra. O sea, ¿cómo funciona ahí? Y lo defino en el más amplio, bien amplio, ¿no? Sí. No, para nada incómodo, porque yo creo que este es un eje central de la actividad, digamos, que es la que de verdad tiene que estar presente en la discusión. Lo que sí, un punto nomás que no se me quede sobre el proyecto de ley. El cuidado principal que yo tendría con el proyecto de ley es no crear una institucionalidad y sobredimensionar tareas que no haya ninguna capacidad de fiscalización. Eso es un riesgo que tiene el proyecto, que el Consejo para la Transparencia lo ha planteado. El proyecto de ley plantea el aumento de un funcionario del Consejo para la Transparencia y un aumento grande en tareas, ridículo, y eso pasa mucho en Chile, que se hacen simulaciones de legislaciones que después no se pueden aplicar. Eso yo diría que es una advertencia importante que tener en la NASA. Ahora, respecto de la ética, para nosotros es un tema bien central y yo lo plantearía en 2 o 3 temas, que es donde uno lo puede ver. Primero, donde hay una tendencia en ciertos actores de la industria a prometer cualquier cosa con sus clientes, y eso es un problema ético. Por tomar un cliente, prometer cuestiones que no son posibles de cumplir es una línea que nosotros por lo menos no estamos disponibles a cruzar, y eso hay que planteárselo desde el comienzo aquí. Lo segundo tiene que ver con la calidad profesional con la que se asumen las tareas. Eso también es ética. Es ética del trabajo, que es fundamental en cualquier actividad humana. Significa comprender en profundidad el problema del cliente, aprender los temas que no se tengan que no se conozcan con anticipación, complementar los equipos cuando se tengan que complementar. En tercer lugar, hacer lo que se está prometiendo. A nosotros nos ha pasado mucho que clientes que nos llegan nos dicen, te lo voy a contar como anécdota, pero nosotros tenemos como principio en la empresa que todas las cuentas son llevadas al menos por uno de los socios. No dejamos ninguna cuenta en mano, incorporamos a los equipos por supuesto, pero ninguna solo en manos de algún profesional. Y a nosotros nos han dicho clientes, bueno, ¿y a ustedes cuándo los volvemos a ver? Porque la agencia anterior que teníamos, vimos al dueño cuando firmamos el contrato y cuando le avisamos que íbamos a poner término al contrato, nos vino a pedir que no le pusiéramos término. Eso, que lo cuento anecdóticamente, es una práctica que se da en algunos casos y en nuestros casos son líneas de trabajo, marcos éticos bien fundamentales. La transparencia, la trazabilidad, la información a tiempo, cumplir con los compromisos son elementos que son fundamentales y que creemos debieran estar presentes en la industria en general. ¿Qué no quiere decir? Muy, muy breve, porque lo que tú dijiste, el dilema ético, nosotros lo tenemos resuelto muy simple. Es como podemos tomar al cliente si en algo tiene razón. No tiene que tener la razón completa, no tiene que hacerla, pero si en algo tiene razón, ya podemos tomarlo en su reclamo, en su objetivo, en lo que quiere hacer. Porque si ya no tienen nada de razón y quiere defender el subsidio que tiene, porque quiere defenderlo, ¿y por qué lo va a defender? Bueno, sí, porque tengo hace 20 años este subsidio, me lo van a quitar, ya, pero y algo más. O sea, cuando ahí es como en algo tu cliente tiene que tener razón. Es como
derecho penal y los penalistas, que todo el mundo tiene derecho a defensa, acá es más o menos, pero en algo tiene que un atenuante, por último. Bien, esta es la ronda de preguntas más incómodas. Y una de las cosas que se los mandé en el temario, las cosas que preparándome me decían abogados del diablo, que son más críticos de la industria del lobby, que decían el problema con el lobby en Chile, a diferencia quizás en Estados Unidos, en que las organizaciones sociales y las pymes tienen suficientes herramientas económicas para poder ir a, entre comillas, pelear el debate público en donde se está dando. En Chile, la única forma que te escuchan o eres una empresa o un gremio que tiene los recursos, o vaya a marchar y tirar piedra. Estoy exagerando, pero que ¿es tan así? Mira, no sabría decirte, habría que ver caso a caso, sujeto pasivo por sujeto pasivo. En términos generales, yo te diría que uno, si al revisar las agendas de los sujetos pasivos, la diversidad de organizaciones con las cuales atienden es bien variada. Es más noticia quizás, claro, una gran empresa reuniéndose con un gran ministro por algún motivo, alguna inversión, alguna queja, efectivamente se percibe que tiene más poder de influir en una discusión. Yo creo que la diversidad de casos, historias que nos ha tocado, al menos en nuestra oficina, ver, eso depende hay casos en que no es así. Efectivamente, los actores sociales, think tanks, academia, iglesia, tienen mucha más preponderancia en una discusión. Quizá creo que lo que se puede hacer es avanzar en impulsar aún más la ley de lobby. O sea, yo creo, no sé si la ciudadanía sabe que cualquiera puede solicitar una audiencia, una reunión con autoridad. Creo que eso puede ser un poco una barrera. El mismo hecho que no sepamos que audiencias son rechazadas por las autoridades también puede a lo mejor ocultar un poco eso. No lo niego, no tengo la información, pero podría haber algo eso también, que prefieran un perfil de sujeto activo para cual atenderse. Creo que va un poco por ahí. En la medida que esto se transparente más, de hecho el proyecto de ley tiene una cosa buena, que las agendas de las autoridades van a quedar abiertas y públicas en ese sentido, entonces uno va a poder conocer quizás por ahí a quienes reciben en ese grupo. Creo que la posibilidad de acercarse a algún actor que toma la decisión en distintos niveles, ya sea local, nacional, legislativo, etcétera, no es tan complejo como se suele decir. No sé en cuanto a equilibrio de porcentaje de lo que tienden consultores de lobby y no, es una duda que no está la información a mano, por lo menos. La última pregunta te la voy a hacer a ti, Keno, que tiene que ver con... preparándome para esto en las últimas 2 semanas, leí una entrevista saliendo de la pandemia, de una eminencia de la industria de ustedes, ¿no? Que dijo, que me sorprendió porque fue una entrevista larga, que él dice, hablando de algunos de estos temas, él dice en la entrevista que como funciona las políticas públicas en Chile, ¿no? Que demasiada transparencia en algunos casos para jugar en contra de mejorar las políticas públicas. O sea, es evidente que si le ponemos una cámara personal a los ministros y a los congresistas todo el día, 24 horas, se va a distorsionar. La razón es que, y perdón, fue más específico y dio ejemplos de, por ejemplo, en conversaciones que se dan en una comisión del Congreso, que cuando están las cámaras la gente se comporta de forma diferente y no quieren decir las cosas, entonces tienen que ir a otro espacio en que no van a haber cámaras para tener la discusión de verdad. O sea, esto no deja de ser una actividad humana, ¿no? Y como tal está sujeta a ese tipo de vaivenes y de circunstancias que hacen que efectivamente esto sea los congresistas se están comportando cada vez más como don Francisco, ¿no? Que él mismo decía que cuando estaba apagada la cámara, así, don Francisco estaba así, ya, y es lo mismo, y algo que arruinó mucho la discusión parlamentaria fue precisamente el tema de tener los televisores y el canal del Congreso y toda esta historia, empezaron a hacer show. Y efectivamente la política, y eso lo tenemos que entender todos los que estamos en esto, la política también necesita, como cualquier otra actividad, espacios reservados de reflexión, donde finalmente pueda decidirse algo. Lo importante es que lleguen a ese espacio con los insumos correctos, con un trabajo de conocimiento sobre lo que están haciendo y que eso haya sido
de manera transparente realizado. Pero necesariamente, pues nadie puede pretender algún absurdo como ese. Hay y se requieren, como en cualquier actividad, esos espacios de reflexión más reservados. Por Cristian, complementar por un poco lo que plantea Eugenio, mira, yo creo que hay un tema de definición de transparencia. O sea, si por transparencia se entiende que cualquier actividad que haya en torno a una decisión tiene que transmitirse en vivo y en directo, claro, eso es un tema que probablemente no resiste y no ayuda mucho. Vemos lo que pasa con el Congreso. El Congreso tiene una muy baja legitimidad, o sea, apoyo o muy mala evaluación de la ciudadanía. Transmite todas las sesiones de todas las comisiones, de todas las salas, tiene registro de todas las sesiones, uno se puede meter y bajar prácticamente todos los datos, y eso no ha mejorado en lo más mínimo, al contrario, desde que se transmite todo, ha bajado la evaluación del Congreso. El punto es el registro y la trazabilidad de las cosas. Es decir, cuando se diseña una política pública y se resuelve una política pública, se resuelve una ley, ¿hay claridad de todos los actores que participaron en esa construcción? ¿Hay claridad de los intereses que esos actores defendieron? ¿Hay claridad de quiénes fueron los que hablaron por ello? No es necesario probablemente tener el detalle de la conversación específica que pueden haber tenido, porque hay muchos procesos entre medio, técnicos, políticos, de resolución de conflictos, pero la claridad y esa trazabilidad de tener claro cómo esto se construyó es lo que probablemente puede entregar mayor o menor legitimidad. Y eso evidentemente es un tema país que yo creo que falta avanzar y se puede avanzar perfectamente en eso. Bueno, ahora hay un caso en el proyecto de ley que se aprobó, la media reforma, que en la línea del artículo sobre la inteligencia artificial y los medios de derecho de autor, que no tiene autor. Nadie sabe quién nadie se quiere hacer cargo de quién metió esa línea, ¿no? Pero bueno, oye, se nos está acabando el tiempo. Quería preguntar de un final tema. La erupción de la tecnología cambió un paradigma. En Estados Unidos, como siempre, están más avanzados, se habla más del tema, en que, claro, hasta hace 5 años la campaña, ya sea política o de asuntos públicos, que tenía más plata generalmente ganaba, ponía más lucro en los medios, pero se cambió. Muchas campañas, incluso políticas, con la democratización de la tecnología, inteligencia artificial, redes, alguien puede llegar al poder o puede incidir con un presupuesto mucho más bajo y que se igualó la cancha. ¿Eso está pasando en Chile o pasó en Chile o no? ¿Qué quiera? Lo dejo abierto. Yo puedo hablar por nosotros. Mira, mi socio es ingeniero y él se echó el hombro hace un año. Dijo, soy ingeniero y tengo que aplicar la ingeniería a la empresa, y empezamos a desarrollar herramientas propias de inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con nuestro servicio, pero enfocados desde un punto de vista de la privacidad y la seguridad. O sea, no podemos externalizar cuestiones que son delicadas, que uno está siguiendo determinados temas, y por lo tanto quisimos apostar hacia eso. Y claramente los trabajos de seguimiento legislativo, lo del track record de los actores, todo ese tipo de cosas, se ha facilitado mucho con la inteligencia artificial, y además tiene otra consecuencia, que estamos requiriendo de personas, al contrario de lo que venía haciendo, mayores, o no tan mayores, no sé si 45, 50 para arriba, con pensamiento crítico. Mayores somos mayores. Con pensamiento crítico, con experiencia, que puede interpretar una cantidad de datos que antes a lo mejor un profesional que estaba empezando te los podía recolectar. Entonces yo creo que por lo menos en nuestra industria eso es el gran golpe o modificación que nos ha producido la inteligencia artificial. Pero no deja de ser todavía nuestra industria una parte tailor-made, hecha a mano, de poder encontrar o interpretar cuestiones que obviamente una máquina todavía no va a poder interpretar. Muy breve, pero yo diría 2 cosas. Uno es que quizá al principio valía la pena decirlo también, que los asuntos públicos, el lobby, este es un área que no se estudia mucho en la universidad. Este es un área en donde no se forman profesionales. La mayoría de los que trabajamos somos personas que en esta área somos personas que nos hemos ido formando con el tiempo, que venimos de profesiones que nos permiten a muchos poder juntar distintas áreas del conocimiento, la experiencia, etcétera, pero falta una formación profesional también que por lo menos relacione. Ahí
efectivamente la inteligencia artificial y nuevas herramientas ayudan mucho en ciertos temas. Nosotros desarrollamos, por ejemplo, todo un modelo de gestión de crisis propio que no existía y que parte importante de las herramientas vienen de ese mundo. Pero también hay mayor acceso a la información, hay mayor democratización en las comunicaciones también. Hay una sociedad que puede estar más informada o más desinformada dependiendo del uso de las plataformas. Pero también esto tiene que estar rodeado de un marco ético muy claro por parte de las empresas, porque te podría permitir hacer cualquier cosa, ¿ah? Esto también podría permitir construir información falsa. Y, por ejemplo, el eje ético de veracidad en la información es una cuestión que debiera ser estructurante en la industria del lobby. Y la inteligencia artificial te podría permitir o te permite pasarte un poquito. Entonces, esos marcos debieran estar muy claros y debieran ser, por ejemplo, parte de los elementos que una regulación moderna estableciera también. ¿Sumar algo? Sí, quería señalar que, claro, la inteligencia artificial nos ha ayudado a recopilar una serie de datos, pero lo que siento yo que está faltando es el paso 2. Vemos mucho en las discusiones y los debates que hay mucha información disponible, pero nunca hace esta sinergia completa. Vemos cómo se seleccionan cierto tipo de datos y solo con esos datos, que son los más fáciles o los más rápidos, los que tuvieron mayor influencia, con eso se construye algo. Entonces yo creo que claro, la inteligencia artificial todos la hemos ido incorporando en nuestros procesos, nos apoyamos también mucho en inteligencia artificial, pero hay que tener bastante resguardo porque de repente da soluciones bastante genéricas que no son fácilmente adaptables a una estrategia de asuntos públicos y lobby, y yo creo que somos una de las áreas que más requiere, como decía Eugenio, del conocimiento experto de un ser humano que sepa interpretar estos datos que te va a entregar la IA, porque hoy día uno puede poner plan de asuntos públicos referente y te va a dar una O te puedo decir, tírale plata al problema. Sí. Esto tiene que llegar a su fin. Ojalá que esto dé pie para que tengamos otra conversación, quizás después de que la ley se apruebe o no se apruebe. Pero quería dejar algo que te debería haber dicho al inicio. Me preguntaban cuando me estaba preparando con alguien, no sé si ya se fue, pero que explicara de dónde viene la palabra del lobby. El lobby como función viene de la democracia británica, que los gestores de interés esperaban en el lobby del Congreso, no el lobby de la palabra justo antes, y cuando salían los honorables lords o de la Cámara de Diputados, se le ponían a influir, y ahí se salió la palabra del lobista. Así que bueno, oye, muchas gracias por haber estado acá. A todo para Brenado quiero darle nuevamente gracias Cristian Torres, Eugenio Rabinet, Ian McGennan, Marcela Alt. Creo que pasó rápido, creo que tocamos casi todos los temas, no tan en profundidad, y a los que vinieron acá al centro, a este hermoso Hotel de Vines, ¿no? Y la sala, que vuelvan, y gracias por apoyarnos. Será hasta la próxima. Muchas gracias.